A continuación nos encontramos con un ejercicio clásico de bondad de ajuste, donde se nos entrega una tabla bidimensional, la cual a través de la cual se nos pide demostrar que una variable se distribuye con normalidad. Este tipo la chi cuadrado puede utilizarse tanto para normalidad, binomial, puede ser tanto funciones de probabilidad que pueden ser discretas o pueden ser continuas. En este caso se nos pide con una normal. Por ende, primer paso, siempre más importante, es definir las variables. En este caso, diremos que sea x va a ser igual a el tráfico mensual de clientes. Y lo que se nos está solicitando es que x se distribuya normal. Por ende, nuestras hipótesis van a ser hipótesis nula, siempre va a contener la distribución que se cumple. Por ende, x se va a distribuir normal con una media desconocida, no nos la entregan, pero sin embargo nos están entregando la varianza. En este caso, la varianza es 2500. Y por otro lado, es evidente pensar que la hipótesis alternativa va a ser la variable que no se distribuye con normalidad con media mu y varianza 2500. Esto es sumamente importante, puesto que lo que son las pruebas de bondad de ajuste por chi cuadrado tienen una variable que considerar que es el R. El R es la cantidad de variables estimadas, valga la redundancia. En este caso, ¿a qué se refiere la variable estimada? Una normal contiene dos variables o dos argumentos, que son la media y la varianza. En este caso nos están entregando la varianza, por ende solamente tenemos que estimar la media. ¿A través de qué? A través del promedio muestral. Si no nos entregaran ninguna de las dos, R sería 2, porque estaríamos estimando dos variables, que sería la varianza y la media. En este caso, como nos entregan una, solo nos basta estudiar una. Por ende, R aquí es igual a 1. Porque R es la cantidad de variables estimadas. ¿Cuál es el estadístico de esta prueba? Bueno, el estadístico de esta prueba es una chi cuadrada observada igual a la sumatoria de k, que k en este caso son las columnas, perdón, las filas, k son las filas, de O sub i menos E sub i, al cuadrado dividido en E sub i. Notamos que el estadístico de esta prueba es sumamente similar al que habíamos visto para independencia y homogeneidad, solo que esta vez no se tiene que considerar las columnas, solamente se consideran las filas, puesto que se asume que va a ser una tabla de dos columnas con la que se va a trabajar, y no más que eso. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, E sub i, en este caso, no es la cantidad de filas por la cantidad de columnas dividido por el total de datos, sino que E sub i, considerando que estamos buscando que se distribuya de cierta manera, va a ser la probabilidad de la variable asumiendo una distribución por n, que es el total de datos observados. ¿A qué me refiero con el P sub x? Bueno, el P sub x es simplemente la probabilidad de la variable distribuida con la distribución de probabilidad que nosotros estamos tratando de asumir, en este caso una normalidad. Por ende, hay que calcular la probabilidad de la normal de estos valores. Pero para eso tenemos que obtener primero el promedio. Y el promedio no podemos obtenerlo de esta tabla tal y como está. Por ende, tenemos que corregirla. Para eso, tenemos que obtener el x sub i, que es simplemente el promedio entre ambos intervalos, recordando que estamos trabajando con una variable continua como lo es el tiempo. Si en este caso tuviésemos variables discretas, no sería necesario calcularlo. En este caso, como son variables continuas, tenemos que calcularlo. En este caso es 80, 120, 160, 100, 200 y 240. Pero, ¿cuál es el problema de la normal? Si se dan cuenta, dejé dos espacios en blanco y esto no es arbitrario. La normal es una distribución de probabilidad que al ser continua es acumulativa.
Entonces siempre la forma que tenemos de calcularla nosotros es tomando hasta cierto punto todo lo que viene hacia atrás. Ejemplo, nosotros tenemos una normal y nosotros vamos a tener aquí la media y una varianza. Nosotros al calcular esta probabilidad, para poder calcular esta probabilidad, que es un P de X algo menor a otra cosa, lo que estamos haciendo es calcular todo lo que viene hacia atrás. Si nosotros queremos calcular toda esta probabilidad, tenemos que calcular todo lo que está hacia atrás. Entonces, eso significa que sea acumulativa. En este caso, por ende, no podemos calcular la probabilidad entre 60 y 100 sin antes conocer la probabilidad cuando es menor a 60. Y de esa misma forma no podemos calcularla, la totalidad de la probabilidad, sin antes conocer la probabilidad cuando es mayor a 260. Ustedes se preguntarán, pero oye, nosotros no tenemos un número de clientes para estas variables. Sí los tenemos. La verdad es que en el caso de que nosotros estemos trabajando, en este caso la tabla nos dice que está entre 60 y 100, por ende nosotros tenemos que asumir que menor que 60 hay 0 y mayor de 260 también hay 0. Siguiente. Para calcular una probabilidad de una normal, en este caso, por ende vamos a partir calculando la probabilidad de X menor o igual a 60. ¿Cómo hacemos eso? Recordamos que para calcular una probabilidad que viene por una normal, tenemos que estandarizar la variable. Que en este caso tenemos que calcular la probabilidad de un z chiquitito menor o igual a un z más grande. ¿Qué era este z más grande? Bueno, este z más grande era x sub 0, que es el valor que nosotros estamos tratando de encontrar aquí, que es 60, el x que está aquí, menos la media. Pero como no nos entregan la media, tenemos que estimarla. ¿A través de qué? A través del promedio, dividido en la desviación estándar. Se debe calcular ese valor. Entonces, realizaré a modo de ejemplo solamente el cálculo para el 60 para poder avanzar más rápido. En el caso del 60, la probabilidad de x menor o igual a 60 es igual a la probabilidad de z chiquitito menor o igual a 60 menos el promedio. Bueno, el promedio en este caso podemos calcularlo directamente a través, tabulando estos datos en la calculadora. O sea, tenemos que simplemente introducir en el x lo del 80, 120, 160, 200, 240 y la frecuencia para hacer, bueno, las observaciones. Este promedio nos da un valor de 162,314 dividido en la desviación estándar, que les recomiendo que trabajen con los números completos. Por ende, lo ideal sería la raíz de 2500 y no sacar la raíz por separado para después calcularlo. Al introducir estos datos en su calculadora, les dará un número aproximado de menos 2,05. Y si recuerdan, tenemos que buscar este número en la tabla de la normal. ¿Dónde? Para buscar valores, les recuerdo, teníamos que hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el z y el menos 2 tenemos que buscarlo acá, menos 2,0, y en la fila superior tenemos que buscar el que sea 0.05. Y donde se intersecten estos valores, esa va a ser la probabilidad. Por ende, en este caso, esta probabilidad es de, según la tabla, 0,0207. Por ende, podemos decir que, una vez realizado el cálculo, la probabilidad de que x sea menor o igual a 60 es de 0,0207. Y así se debe calcular para cada uno. ¿Dónde pueden encontrarse con problemas? Cuando comenzamos con aquellos que están dentro de un intervalo. Veamos cómo se calculan. En este caso, dado que es acumulativa, tenemos que hacer la probabilidad de que 60 sea menor a x, que a su vez es menor o igual a 100.
Dado que no podemos encontrar una probabilidad que esté entre estos dos valores, existe una fórmula que nos permite calcular las probabilidades que se encuentran entre dos intervalos. Esta fórmula es la probabilidad de el valor mayor, es que sea menor o igual al valor mayor del intervalo, menos la probabilidad de que sea menor o igual al valor menor del intervalo. Esto tiene su explicación en la gráfica, puesto que cuando nosotros volvemos a ver la gráfica de la normal con una media mu, si nosotros previamente calculamos acá la probabilidad de que x sea menor o igual a 60, calculamos toda la probabilidad que está hacia allá atrás. Y si ahora lo que nosotros buscamos es calcular la probabilidad de que x esté entre 60 y 100, tenemos que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 100, porque eso nos va a dar todo esto. Y al restarlos, cuando nosotros los restemos, solamente vamos a obtener esta región, que es la que corresponde a un x menor que 100, pero mayor que 60. ¿Cómo se calcula? Bueno, al igual que se calculó la del 60, tenemos que estandarizar la variable del 100, pero ¿cuál es la gracia? Que la probabilidad del 60 ya la tenemos, porque está arriba. Por eso les recomiendo que siempre vayan, antes de calcularlo directamente, anoten cuál fue la probabilidad que obtuvieron anteriormente, porque si se dan cuenta, en el siguiente intervalo va a ser probabilidad de 100 menor que x menor o igual a 140. Por ende, es la probabilidad de x menor o igual a 140 menos la probabilidad de x menor o igual a 100, que es la que encontramos justo arriba. La recomendación, anotar todos los valores para poder realizar el cálculo correctamente. Yo ya he calculado todas las probabilidades, las anotaré directamente porque ya han aprendido a calcularlas una a una y no tendrán problemas para hacerlo solos. 140 menor a x menor o igual a 180. Probabilidad de 180 menor o igual a x menor o igual a 220. Probabilidad de 220. Aquí me corrió un espacio. Voy a tratar de arreglarlo. 120 x menor o igual a 260. Y finalmente la probabilidad de x mayor a 260. Y esta también podría generarles problemas. ¿Por qué? ¿Por qué podría generarles problemas? Porque dijimos que la normal se iba acumulando. Por ende, ¿cómo podemos calcular la probabilidad que está al otro lado? Bueno, recordamos que la sumatoria de las probabilidades, es igual a 1. Por ende, cuando nosotros lleguemos al final y en nuestro gráfico nos encontremos aquí, donde se acaba, todo esto debería ser igual a 1. Y por ende, la forma de calcularlo es solamente 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 260. Otra forma de calcularlo es 1 menos la suma de todas las probabilidades que obtuvimos aquí arriba. Y si bien no debería dar el mismo valor, porque obviamente en esta suma omitimos algunos valores, lo mejor es hacerlo respecto a la suma para que después cuando sumemos todas las probabilidades calce con el número 1. Entonces, me procedo a anotar el valor de todas las probabilidades obtenidas. Esta es 0,0849, 0,2208, 0,3104. Notamos cómo las probabilidades uno podría pensar que van creciendo porque se están acercando, pero recordamos que estamos calculando las probabilidades entre intervalos, por ende no necesariamente van a ir creciendo. Y 0,0995, me faltó uno, disculpa, 0,2381, 0,0995 y 0,0256. Tenemos todas las probabilidades. ¿Qué queda? Al igual como hicimos antes, para trabajar de forma ordenada y evitar errores, calculamos el E sub i. El E sub i, que es el P sub x por ln.
en este caso, basta con multiplicar cada una de estas por el total de datos. Y el total de datos resulta ser n igual a 121. Al sumar 13, 32, 30, 27 y 19, debería darles 121. Por ende, esto es solamente 0,0207 por 121. 0,0207 por 121, lo cual nos da un valor de 2,5047. La siguiente nos da un valor de 10,2729. Luego tenemos 26,7168, 37,5584, 28,8101, 3,0976. 12 primero disculpa, 12,0395 y ahora sí, 3,0976. En este caso, se tiene que cumplir la misma regla que debía cumplirse para independencia y homogeneidad. ¿Cuál es esta regla? Bueno, que el E sub I debe ser mayor o igual a 5. Si no es mayor o igual a 5, quiere decir que tenemos que juntar dos filas para hasta que esto se cumpla. Si notamos, tenemos dos que no están cumpliendo esta regla. Este de aquí y este de acá. Lo cual es obvio porque el número de clientes en este caso fue 0. Por ende, la probabilidad de que caiga en ese intervalo es muy pequeña. Por ende, solamente tenemos que juntarlo y para eso se suman. Tenemos que sumar las probabilidades. Perdón, tenemos que sumar el E sub I y además hay que sumar el O sub I. Que en este caso, bueno, como el número de clientes es 0, aquí sería 13, acá sería 19. Y al final las probabilidades quedarían como 12,7776, 12,7776 y debajo sería 15,1371. Eso quiere decir que a la hora de evaluar la cantidad de filas que ésta tiene, es decir, el K, ahora ha cambiado. Inicialmente podíamos decir que teníamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Pero resulta que ya que, porque no cumplían la condición del E sub I, tuvimos que sumarlas. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Para finalizar, basta calcular el estadístico. Por ende, es la sumatoria de las filas que recordamos se redujeron de 7 a 5, puesto que el E sub I no para todos cumplía la condición de que fuera mayor o igual a 5. Para calcular esto, utilicé el mismo método que utilizamos en independencia y homogeneidad, donde simplemente en la calculadora, en modo estadístico, elegimos una variable, introducimos con frecuencia 1 el cálculo directamente, nos va a mostrar los valores en tabla, sacamos la suma y es la suma de todos los X. Al realizar este cálculo, tenemos que el valor que nos va a entregar es 3,6692. Y ese valor es el valor del chi cuadrado observado. ¿Cómo se distribuye este chi cuadrado observado? Bueno, este chi cuadrado observado se distribuye como el chi cuadrado observado se va a distribuir como, obviamente, una chi cuadrado, pero con K menos R menos 1 grados de libertad con 1 menos alfa nivel de confianza. Recordar, ¿qué es K? K, bueno, es el número de columnas, en este caso 5. R es, como dijimos antes, sumamente importante, el número de variables estimadas. Por ende, en este caso estamos trabajando con una normal que se pueden estimar un máximo de 2 variables y nos están entregando una. Por ende, ¿cuántas variables tenemos en R? Una. Lo que nos daría un resultado de, acá, 5 menos 1, es decir, 3, y dijimos que era
un nivel de significación del 5%, entonces 1 menos alfa es 0,95. Al buscar este resultado en la tabla del chi cuadrado, tenemos que nos da 7,815. E inmediatamente, aquel que ha entrenado un poco la vista y ha hecho un análisis de este tipo, se daría cuenta de que al ser menor el chi cuadrado observado que el chi cuadrado por tabla, considerando que solamente existe una cota, podríamos decir inmediatamente que h sub 0 no se rechaza. Pero, para efectos de hacerlo comprensible, realizaremos rápidamente el gráfico, donde tenemos una cota y la región crítica comienza en 7,815. A partir de entonces se comienza a rechazar h sub 0. Sin embargo, el valor que nosotros encontramos, observado, se encuentra en este punto. Por ende, dado que no cabe dentro de la región de rechazo, no se rechaza H0. Y por tanto, X se distribuye normal con mu y 2500. Perdón la mala escritura, pero creo que se comprende. Por ende, la respuesta formal es: existe evidencia suficiente para concluir que la variable X, que en este caso corresponde a el tráfico mensual de los clientes, se distribuye normal con un 5% nivel de significación. Ese es el método de cálculo de bondad de ajuste. Gracias.